Bueno, vamos a empezar con esta segunda práctica de anatomía 3, en la cual vamos a estudiar el oído externo y el oído medio. Este oído externo está formado por tres partes principales, que son la oreja o pabellón auricular, que es un esqueleto cartilaginoso que presenta una serie de relieves que después os enseñaré. A continuación, el conducto auditivo externo, que está formado por una parte ósea, que es la que podemos apreciar en el nervio óseo, y una parte cartilaginosa que no vemos aquí. Y por último, la membrana timpánica, que constituye el límite entre el oído externo y el oído medio. Este conducto auditivo externo que os he mencionado antes, su parte cartilaginosa, en realidad no está cubierta completamente por cartílago y además es una parte desplazable. Este se continúa con el conducto auditivo externo cartilaginoso, se continúa con el óseo y este, sin embargo, no es desplazable, como lógicamente. Luego, este conducto auditivo externo, como elemento más lateral, presenta el orificio auditivo externo, del cual podemos delimitar una serie de límites, los cuales serían, este sería el conducto auditivo externo y presenta como límite en el límite anterior, inferior y posterior inferior, hasta aquí, la porción timpánica del hueso temporal. Como límite postero superior, la apófisis mastoide, que como recordamos sería todo esto. Y finalmente, como límite superior, la porción escamosa del hueso temporal. Luego, cerca de este conducto auditivo externo, tenemos una espina que no forma parte de este conducto auditivo externo, que sería la espina suprameática, que, a ver si la veis bien, sería esta pequeña espinita que hay aquí. Eso sería la espina suprameática, que aunque parezca que forma parte del conducto auditivo externo, más bien del orificio auditivo externo, no forma parte de él, sino que es una espina aparte, que no tiene nada que ver con el orificio auditivo externo, ni con el conducto. Luego, por último, el último elemento mencionado de este oído externo es la membrana timpánica, que podemos apreciarla completamente aquí. Esta membrana, como podemos apreciar, tiene una serie de relieves que están formados por los elementos que se encuentran posteriores a esta membrana. O sea, en este caso sería el martillo principalmente. Bueno, ahora vamos a analizar esta serie de relieves que forman parte de la membrana. En primer lugar, el manubrio del martillo sería esto de aquí y forma un relieve que se conoce como estría del martillo. Este de aquí. En el extremo más antero superior tendríamos la apófisis lateral o apófisis corta del martillo, que hace un relieve que se conoce como prominencia del martillo. O sea, el martillo tiene una serie de apófisis y de elementos, y esos elementos forman un relieve en la membrana, y esos relieves tienen un nombre concreto, que como he dicho, el del manubrio sería la estría del martillo y el de la apófisis corta o apófisis lateral, la prominencia del martillo. Y por último tenemos el vértice de este martillo, que se conoce como ombligo de la membrana timpánica, que se le adjudicó este nombre porque se supone que está en el punto más céntrico, más medial de esta membrana timpánica, aunque aquí no puede apreciarse bien. Y antes se me olvidó decir que esta membrana timpánica presenta una forma ovalada y un poco inclinada, aunque aquí no podamos apreciar eso con gran detalle. Y además la forma que tiene esta membrana timpánica, aunque aquí la vemos plana, en realidad tiene forma de, como dijo Aníbal, un sombrero chino, que os he dibujado aquí un chinito. Si nosotros miramos desde aquí el oído, o sea, aquí estaría la oreja, la membrana timpánica tendría esta forma. ¿Vale? Y bueno, ahora para explicaros la última parte de esta membrana timpánica, tenemos que recordar de embriología esas bolsas faríngeas, esas hendiduras faríngeas que tenía el embrión
que bueno, he intentado hacer un dibujo, pero no sé si se verá muy claro, si no ahora en la práctica intentaré explicarlo mejor. Aquí, que aunque parezca un pescado, se supone que es un niño, tenemos el tubo digestivo. De este tubo digestivo salían unas bolsas que se conocían como bolsas faringias, y enfrentadas a estas bolsas teníamos las hendiduras faringias, que no llegaban a comunicarse. Y esto estaba formado por ectodermo, aquí en medio quedaba mesodermo y en la bolsa faringea endodermo. Bueno, teníamos varias, pero en el adulto la única que sigue presente sería esta primera, que es la que formaría esta hendidura faringea, formaría el conducto auditivo externo, aquí en medio lo que estaba formado por mesodermo, la membrana timpánica, y el ectodermo, que sería esta bolsa faringea, formaría la trompa auditiva. Entonces, lo voy a dibujar aquí mejor. Esto, lo que queda aquí en medio, formaría la membrana timpánica. Y se trata de una capa fibrosa que presenta una serie de fibras, que son dos tipos de fibras, más bien dicho, fibras concéntricas y fibras radiales. Las fibras radiales son más superficiales y las concéntricas más profundas. Y esto me sirve para explicaros que aquí, en el borde de toda esta membrana timpánica, tenemos lo que se conoce como anillo fibrocartilaginoso o de Gerlach, que está formado por esas fibras concéntricas de esta capa fibrosa que sería la membrana timpánica. Y estas fibras concéntricas, como he dicho, son más profundas a las fibras radiales que ahora os enseñaré. Entonces, aunque aquí podamos apreciar un anillo que parezca que está en superficie, en realidad está por debajo de esas fibras radiales. Y bueno, estas fibras radiales lo que forman son el pliegue anterior y el pliegue posterior del martillo. Y finalmente, en cuanto a esta membrana timpánica, tenemos una porción tensa, que es la que queda justo por debajo de esos pliegues que acabo de mencionar del martillo, y una porción flácida, que sería la que queda por encima de esos pliegues. Y bueno, decir que la porción tensa es la que se encarga de vibrar y transmitir el sonido a la cadena de huesecillo.